Hemos dicho, con pruebas en las manos, para desechar la especulación escolástica reaccionaria y reafirmar lo de que, cuando afirmamos que la mula es baya, es porque tenemos sus pelos en nuestras manos, que, para efectivamente llevar a cabo una defensa consecuente de la nación y el Estado Nacional República Dominicana, hay que tener ante todo la convicción efectivamente patriótica. En nuestro caso particular, nada, pero absolutamente nada que tenga que ver con el mito de los apócrifos tres padres de la patria, estafa en la que los tres obran, como por igual con el invento católico cristiano hijo del interés de la Iglesia Católica Vaticano, antro del parasitismo antinacional y contrario de pies a cabeza de la soberanía, la autodeterminación y de la independencia nacional como enemigo. Dicho antro oscurantista, parasitario y supersticioso, hasta del derecho del conglomerado humano quisqueyano a tener nuestro propio Estado nacional, resultado de nuestro propio proceso histórico nacional de sincretización patriótica, sin que nadie, pero absolutamente nadie, nos lo regalara, sino fruto del propio esfuerzo del pueblo quisqueyano y las corrientes progresivas de la historia. Invento aquel de Marras de la fábula de la Trinitaria, del que el primer invento es el supuesto Duarte patriota como los demás supuestos trinitarios, partida de traidores congénitos a los ideales y fines de la nación y al Estado Nacional Independiente y República Dominicana, resultando que todos los inventados patriotas trinitarios concluyeron siendo recalcitrantes anexionistas a ultranza. Si no, investigue usted la historia de cada uno de esos felones de Dios, patria y libertad, y por la divina Santísima Trinidad, para que saquen sus propias y libérrimas conclusiones, debiendo los verdaderos patriotas hacer conciencia de que además de la convicción patriótica hay que poseer la comprensión de que los caballos de Troya y quintas columnas al servicio de los monopolios imperialistas europeos y norteamericanos existen y operan de manera organizada y sistemática aún desde dentro de los organismos y estructuras del Estado Nacional y sus instituciones, como que en otro orden de ideas y prácticas coherentes entre sí, existen los oportunistas y canallas mercenarios, impostores y pseudo-revolucionarios y pseudos-comunistas o socialistas, plataforma esta contra la que toda su vida la han agotado, luchando como viles traidores, revisionistas, ruchovistas y trotskistas y aventureros anarcoterroristas que encarnan un patológico odio y envidia contra la República Dominicana y su proceso histórico nacional de sincretización original y propia, como ocurre particular y especialmente con las carroñas pseudo-revolucionarias, mercenarios, castroguevaristas cubanos, como del aquelarre surtido de todo lo nocivo que es el chavismo-madurismo venezolano. Patéticamente, una ensalada surtida de todos los sapos y culebras bajo su más completa diversidad de oportunismo, trotskismo, anarcoterrorismo, bakuninismo, aventurerismo, mussolinismo, hitlerismo, franquismo, bolivarianismo o soluquismo a lo haitiano, según el genio de nuestro insigne maestro Carlos Marx en su célebre retrato de ¿Quién fue Simón Bolívar? Todo ello sazonado y aderezado por el lumpen militar psicótico y megalómano Hugo Chávez Frías, confeso admirador de Federico Nietzsche, del por igual vergonzante materialista Huxley, exponente del agnosticismo y del escepticismo, como oportunista en el orden filosófico,
como admirador de la ideología de la escatología del excremento de la podredumbre nihilista del capitalismo y el imperialismo, que es el existencialismo, y quien llegara, Hugo Chávez Frías, al extremo de la insolencia de llamar al colaborador y agente del régimen títere nazifascista de Pétain en Francia, esto es, a Jean-Paul Sartre, como filósofo revolucionario, sin poder decir en qué consistía ese supuesto revolucionarismo de semejante carroña que fue y es ese tal Jean-Paul Sartre, como todo el excremento existencialista. Ya conoce el pueblo dominicano la insolente actitud injerencista del chavismo, madurismo y el castrismo, que hizo intento fallido de asaltar la soberanía y la independencia nacional como el derecho inalienable de los dominicanos a tener nuestro propio Estado, que es esta República Dominicana, pretendiendo, en alianza descarada y desvergonzada con el mismo imperialismo norteamericano y el imperialismo de los países imperialistas de la Unión Europea, como del imperio oscurantista y parasitario de la Iglesia Católica Vaticano junto a las sectas protestantes, imponernos a la República Dominicana la fusión con las hordas tribales haitianas. Esto se hizo evidente con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional respecto a que no tienen derecho a la nacionalidad dominicana ni a ser dominicanos los hijos de invasores y por lo tanto intrusos haitianos ilegales, violadores de la Constitución Dominicana y de las leyes de la República Dominicana. Pero toda la basura gangsteril de depravados oportunistas y trotskistas de esas carroñas terminaron naufragando en el vertedero de excrementos del que se alimentan y beben el líquido de su propia agua podrida, bendecida por los jesuitas, la Iglesia Católica Vaticano y las canallescas mercenarias confesiones protestantes cristianas. Así, los incalificables chavistas y maduristas castroguevaristas, cuando esas, sus aguas negras, le subieron hasta sus propias narices, teniendo que respirarlas y correr el riesgo de terminar asfixiados por envenenamiento, empezaron a recurrir a lo de la autodeterminación y la soberanía nacional y la independencia de Venezuela y de Cuba, de lo que ya habían declarado piezas de museo y factores obsoletos, que el fin de la historia que esgrimieron como la bandera de su hundimiento y bancarrota, según se jactaban de evacuar por sus bocas, había definitivamente sepultado y barrido del escenario de la vida social y de la historia, puesto que ésta ya había llegado a su fin. La verdad que causa un tremendo placer y una por igual sensación de satisfacción contemplar a esas jaurías de hienas y carroñas revolcarse y hundirse en sus propias defecaciones y excrementos. Y no lo ocultamos, ello nos causa placer y alegría porque representa el carácter irrebatible como de vigencia imperecedera de los principios y concepciones del materialismo histórico marxista-leninista y estalinista. Es dentro de las coordenadas en que se desenvuelven con sus actividades de contracorriente, o sea, de oposición a las fuerzas históricas progresivas, que cabe resaltar los acontecimientos actuales de extrema importancia de cómo hay que saber enfrentar a los traidores y quintas columnas o caballos de Troya para poder echar hacia adelante la lucha por la defensa de la patria, de la embestida, de invasión y ocupación de nuestro territorio nacional por parte de los haitianos. Ahí es que resalta el papel nocivo y recalcitrante de los castroguevaristas cubanos, cuyo encono contra la existencia de la República Dominicana y el exitoso proceso histórico nacional dominicano ha terminado constituyendo una obsesiva pesadilla que, así como les hace elaborar todo tipo de falsas e insostenibles especulaciones,
en base a su falacia, se hunden en su infértil chauvinismo hispánico acompañado de los jesuitas, de la Iglesia Católica y del calvinismo recalcitrante de las confesiones protestantes, que operan como legiones de siervos de la gleba, lacayos redomados y sirvientes abyectos de los planes imperio-capitalistas del neoliberalismo y su globalización teocratizada. Los cubanos, empedernidos oportunistas, anarcoaventureros y terroristas, han devenido ya abiertamente en viles miserables mercenarios del imperialismo norteamericano y del de los imperialismos de los países de la Unión Europea, como de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes cristianas calvinistas, que es el equivalente a los sionistas en su racismo. Y es esa vil condición de oportunistas y renegados traidores revisionistas rushovistas la que nutre el mercenarismo de las jaurías de los castroguevaristas cubanos, que se expresa tanto en el comportamiento de la intervención prolongada en Haití a nombre de la rastrera divisa de su buen intervencionismo y su solidaria negación de la autodeterminación, soberanía e independencia haitiana, la que por demás esas hordas nunca han enarbolado su autodeterminación y soberanía nacionales con verdaderos sentimientos y convencimiento anticolonialista, sino como hordas expansionistas y destructivas sobre el país, nación y Estado Nacional República Dominicana, que es lo que hermana a las hordas haitianas y a la carroña oportunista y miserables mercenarios del oportunismo vil del castroguevarismo cubano. El aspecto de una correcta e intransigente evaluación del odio profundo de los castroguevaristas cubanos contra la República Dominicana y nuestro proceso histórico sincrético propio, de lo que ha dependido y con lo que se ha sustentado y por lo que ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo la nación y el Estado Nacional República Dominicana, es una cuestión imprescindible para que se sustente un patriotismo consecuente en la República Dominicana. Si la traición y entrega de la insurrección revolucionaria colombiana y de la FARC es prueba de a lo que conlleva el oportunismo mercenario y entreguista del castroguevarismo, que es un peligro real al que se expone el superviviente movimiento insurreccional colombiano del ELN, es otra prueba de por qué es necesaria la vigilancia y alerta con los agentes y espías dominicanos al servicio de los castroguevaristas cubanos. Y este cuadro es el que se reproduce y se recrea impunemente, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación Dominicana, que es como la memoria histórica de la nación y el Estado Nacional dominicanos, pero que sufre el famoso como trágico síndrome de la Iglesia en mano de Lutero y de Calviño. Ahora, hace apenas 2 o 3 días que una delegación de estudiantes cubanos visitó a Perú y específicamente la Universidad Peruana de San Marcos. Allí, dando lecciones de su deformación y entrenamiento dirigido para la manipulación de la historia y de los hechos, sucesos y acontecimientos históricos, los cubanos castroguevaristas, como vándalos oportunistas y renegados revisionistas, hoy están entregados al positivismo jesuita de irrespeto y de revisión de la historia para su tergiversación y prostitución. Esa concurrencia de deformados oportunistas y revisionistas estudiantes cubanos en Perú proclamó que la Universidad de San Marcos, en la capital del Perú, Lima, era la primera universidad creada en América Latina por los invasores europeos, lo cual ocurrió en el 1551 a partir de los estudios generales de los dominicos hacia 1548. Y no es hasta 1571 que adquiere el grado de pontificia
otorgado por el alias Papa Pío V. Esta garrafal ignorancia supina y deliberada de los borregos cubanos castroguevaristas es una prueba irrefutable de lo que decimos en relación al papel real de los funestos representantes del oportunismo castroguevarista cubano y de cómo es recalcitrante su enfermiza obsesión antidominicana, que busca negar el proceso histórico de sincretización original, de creación y formación de la nación dominicana. Ya con el fascineroso historiógrafo mercenario Price Mars han acuñado la falsa teoría de que Haití fue la primera colonia de América. Y los canallas haitianos lo repiten. Ignoran gratuita y deliberadamente que la primera colonia europea de América fue la de la Hispaniola, que luego Fernando el Católico, para estafar a los colones, designaría a la isla con el nombre de la Hispaniola de Santo Domingo, lo cual ocurrió en 1508, y a partir de ahí a la colonia se le llamó Colonia de Santo Domingo. En tanto, la colonia del enclave de esclavos de africanos de Francia se fundó formalmente en 1700 y se le llamó de Saint-Domingue, de Santo Domingo en francés, porque ya existía en la isla desde 1492 la colonia española de Santo Domingo, fundación que contó con el correspondiente decreto de la Iglesia Católica Vaticano en busca de que la isla de la Hispaniola pasara totalmente al dominio de Francia con la finalidad de crear el más feroz antro de esclavitud de negros jamás conocido. No es hasta el 1770 cuando se puede hablar de haitianidad en la colonia francesa de Saint-Domingue. Como se ve, los pseudohistoriadores cubanos hacen caso omiso de cerca de 300 años, o sea, 3 siglos, para querer justificar la manipulación a su acomodo de la verdadera historia. ¿Pero acaso la primera real audiencia en América no fue en la colonia española, en la Hispaniola? Eso es un hecho contundente en el campo histórico. A los castroguevaristas y su complejo chauvinista de hispanófilos los nutre del rasgo más negativo de la colonia cubana, y es que es huérfana de historia como es huérfana de un proceso de desarrollo nacional como el dominicano, por ejemplo, cuya continuidad excepcional tiene méritos que sobrepasan a muchas otras naciones en América Latina y el Caribe, incluso en el mundo europeo. Orfandad esta que ha venido siendo abonada por el positivismo que lastra el bastardo espíritu nacional cubano, que alcanza su máxima expresión desesperada en la aberración del castroguevarismo cubano, puesto que no por casualidad son rasgos del positivismo la aberración pragmática de no reconocer ni aceptar lo que es un proceso histórico. Y claro, es que los cubanos han sido historiadores indigentes y pordioseros en este terreno. Quizás el tenido como padre de la nación cubana o algo parecido fue sincero al decir que lo que expresaba la orfandad de historia de la colonia de Cuba era que su conglomerado poblacional de esclavos y libertos había estado los primeros 376 años de su monotonía histórica arrodillados, indecorosa y vergonzosamente chupándole lo que le cuelga en las entrepiernas a los representantes de la metrópoli colonial España, como textualmente lo expresara Luis Manuel Céspedes al inicio del hecho histórico de la Guerra de los 10 años por la independencia cubana del 1868 al 1878. La educación, proclamada positivista bajo la dirección de los jesuitas y de la Iglesia Católica Vaticano en Cuba, no curará ese cáncer de ignorancia de los castroguevaristas
que por lo menos en materia histórica no saben ni siquiera de aritmética elemental, por cuanto el año de 1538, fecha de la fundación de la primera universidad de América, creada por los esclavistas monjes dominicos, mediante bula papal del alias Papa Pablo III, mediante bula denominada In Apostolatum Culmines y denominada Universidad Santo Tomás de Aquino, ocurrió aquí en República Dominicana y no en Perú, por cuanto la de San Marcos en Perú ocurre 13 años después, ya que del 1538 al 1551 hay 13 pendejos años de distancia. ¿O es que a los estudiantes cubanos los prejuicios y el fanatismo antidominicano les lleva a no saber contar en materia del orden de la ocurrencia de los hechos históricos? Que se sepa, según los registros históricos, la bula de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo corresponde a su fecha, 28 de octubre de 1538, la bula In Apostolatus Culmine, mientras que la de San Marcos en el Perú fue fundada en 1551 por Carlos V y se le otorga el grado de pontificia por el Papado Católico en 1571. Al parecer y al juzgar por este caso y los otros, en la educación cubana hay que reforzar la destreza de la aritmética elemental. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.